una idea de lo que se refiere en particular en matemáticas a la palabra, como les decía, a la palabra continuidad, en particular en un número. Y aquí comienza diciéndonos lo siguiente. Si nosotros tenemos una función c de x definida como 2x para x que se encuentran comprendidas entre 0 y 10 y definida como 1.8x para x mayores que 10 o para 10 menores que x, entonces nosotros observamos que este comportamiento geométrico está representado en la figura número 1. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora bien, observen lo siguiente. Observamos que la variable x al tomar valores entre 0 y 10 tiene este comportamiento lineal y como si toca al punto 10, pues aparece el puntito 10 relleno. Pero ¿qué pasa para valores mayores que 10? También tiene un comportamiento lineal donde la pendiente es igual a ¿cuánto? A 1.8. Más sin embargo, no toca el 10 y a partir de ahí comienza a tomar valores. Primera pregunta. ¿Esto sí es una gráfica de una función? Sí. De una función a trozos, Sí. ¿no? Una función definida de trozos, pero sí. Sí. Sí, de una función definida a trozos y de hecho ustedes me pueden decir más características. Sí, sí es una gráfica de función, porque habíamos visto previamente que existía una regla para definir si se tiene o no la gráfica de una función. ¿Cuál es? El pasar... La toca solo en un punto. ¿Cómo? Cuando la toca solo en un punto. Sí, pero ¿qué cosa? O sea, cuando trazamos una línea vertical y la línea vertical solamente corta por un punto de la recta, entonces se puede decir que sí es una función de correspondencia, ¿no? Muy bien, gracias. O sea, el círculo, por ejemplo, no es y así. En este caso sí, porque para cualquier recta en tipo vertical toca exactamente una vez a la gráfica, pero yo les decía que podían decir más de esta función. Esta función sí es una gráfica de función, pero además es una función ¿de qué tipo? Supra o sobreyectiva, ¿cierto o no? Porque cuando pasan una línea horizontal toca 2 veces en el intervalo de 18 a 20 sobre el eje de las Y, ¿cierto o no? Muy bien. Aquí nos dice además que en este caso particular CDX representa dólares en el costo total de libras de un producto. Entonces, observemos lo siguiente. Nosotros habíamos dicho también que en particular para esta función definida a trozos o por partes, exactamente en el valor en el que cambia, que en este caso, ¿qué valor es? 10. Podemos calcular su límite y calculamos su límite por la derecha, pero también lo podemos calcular por la izquierda. Y observamos que cuando nos acercamos a ambos lados del número 10, tenemos distintos valores. El límite por la derecha, ¿cuánto vale cuando x se acerca a 10? Recordemos que tiene un comportamiento de 1.8 multiplicado por 10, ¿cierto o no? ¿Y eso cuánto les da? 18. Ok. Y cuando se acercan a la función, a la gráfica de la función a 10, pero por la derecha, ¿qué valor les da? 20. 20. Y observamos que el límite por la izquierda de 10 como por la derecha de 10 son diferentes. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos en clases pasadas, ¿el límite de esa función existe en x igual a 10? No. No, creo que no. No, no cree. No existe. Lo decimos contundentemente. Ese límite no existe. Por lo tanto, podemos decir que el límite no existe. Pero además nosotros observamos visualmente lo siguiente, que la gráfica de la función exactamente en 10 presenta una variación de comportamiento geométrico, ¿cierto o no? Es decir, para x previos a 10, sí tiene un comportamiento rectilíneo. Para x mayores que 10 también tiene un comportamiento rectilíneo, pero observamos como que hay un saltito, ¿no?
Sobre el eje de las Y's, de 18 a 20, parece que hay un salto. A ese comportamiento, a ese rompimiento de comportamiento, matemáticamente se le conoce como discontinuidad. Y eso se representa geométricamente como lo estamos viendo. En particular, en esta figura número 1, a esa discontinuidad se le conoce como una discontinuidad de salto. Y de hecho observamos que de 18 a 20, así como que puedo dar un saltito hacia arriba, y si nos ponemos a jugar así como los niños, y uno también hacia abajo, ¿no? Eso es una discontinuidad de tipo salto. Muy bien. Ejemplo número 2 de forma intuitiva. Nosotros tenemos la siguiente función racional que dice que f de x es igual a ¿cuánto? A 2x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Si nosotros observamos esta función por ser racional, para que sea una función que tiene que pasar con el denominador. El denominador tiene que ser diferente de qué valores. De 0. Ajá. Es decir, x menos 1 tiene que ser diferente de 0. Pero en particular, como x menos 1 tiene que ser diferente de 0, en particular, ¿qué valor tiene que ser diferente de 0? 1. 1. En particular, x tiene que ser diferente de 1. Ok, una vez entendiendo esto, nosotros observamos que aquí lo que hizo el autor Leighton fue simplificar la expresión del numerador, expresándolo como el producto de 2x más 3 por x menos 1. Y observamos que x menos 1 por x menos 1 se simplifica dándonos ¿cuánto? 1. Y únicamente nos queda la expresión 2x más 3. Pero esta expresión, si nosotros la representamos geométricamente, esto equivale a tener ¿qué cosa? Una recta. Una recta con pendiente igual a 2 y ordenada al origen igual a ¿cuánto? A 3. A 3. Pero, en particular, no debemos de olvidar que aunque se simplificó la expresión algebraica, x no está definida ¿en dónde? En 1. Por lo que al realizar la gráfica ponemos todos los puntos excepto ¿quién? El 1. El 1. Entonces, observemos. En el caso anterior, el límite de la función no existía, lo que implicaba una discontinuidad. En este caso, ¿qué se muestra en la figura número? Ahorita les digo qué figura es porque no alcanzo a ver, me parece que es la 2. En esta figura, sí es la 2, observamos que lo que no existe es ¿qué cosa? Es la función no está definida en el valor x igual a 1. Y observamos que también hay una discontinuidad. Y esta discontinuidad la vamos a llamar una discontinuidad de tipo removible. ¿Por qué removible? Porque resulta ser que esta discontinuidad no existe porque la función no está definida ¿en dónde? En x igual a 1. Ok, una vez obtenido eso, entonces también podemos afirmar que al redefinirla, existe una discontinuidad, pero que además vamos a tener una discontinuidad de tipo removible. Tanto la figura 1 como la figura 2 nos hablan de funciones de tipo discontinuas. Una es discontinua porque no existe límite y el ejemplo número 2 es discontinua porque la función no está definida en ese punto. Ok. Ahora bien, vamos a ver la definición formal. Definición de una función continua. Por favor, Alejandro, ¿nos lee la definición que se muestra en la pantalla? Sí, definición de función continua en un número. Se dice que la función f es continua en el número a si y solo si se satisfacen las tres condiciones siguientes. F de a existe. Número 1, f de a existe. Número 2, límite de f de x cuando x tiende a a existe. Número 3, límite de fx cuando x tiende a es igual a f de a. Si una o más de estas tres condiciones no se cumplen en a, entonces se dice que la función es discontinua en a. Ok, muchas gracias. Nuevamente, por favor, Alfredo, lee la definición. Nuevamente. Sí,
Definición de función continua en un número. Se dice que la función f es continua en el número a, sí y solo si se satisfacen las tres siguientes condiciones. 1, que f de a existe. 2, que el límite de f de x cuando x tiende a existe. 3, cuando el límite de f de x es igual a f de a cuando x tiende a. Si una o más de estas tres condiciones no se cumplen en a, entonces se dice que la función f es discontinua en a. Muy bien, chicos. Entonces, observemos. De acuerdo a la definición, se deben de satisfacer tres condiciones. Primera, la función tiene que estar definida. Nosotros recordamos que en el ejemplo número 2 que vimos, la función estaba definida en x igual a 1 para la función que nos presentaba. Resulta que no. Por lo tanto, no se satisface una de estas tres condiciones y por lo tanto decíamos que en x igual a 1 nuestra función no era continua. En el ejemplo número 1 que nosotros veíamos, el límite era el que no existía. Y esta es una de las condiciones que nos proponen aquí. De hecho, es la condición número 2. Nos dice, el límite debe de existir. Ok. En nuestro caso del ejemplo número 1 que se observaba al principio, no existía el límite. Dado que no se satisface la condición número 2, entonces la función era discontinua ¿en qué punto? En x igual a 10. Muy bien. Y en particular, y algunos autores lo manejan así, que basta con que se satisfaga, ¿qué condición? La condición número 3, en la que nos dice que el límite de la función debe de existir cuando x tiende a, pero que además se tiene que tener que f está definida en el punto A y tiene que ser igual al límite f de x cuando x tiende a A. Algunos autores no creen necesario que se deba de utilizar la primera y la segunda definición. Yo creo que sí. Que basta con que se tenga la tercera. Yo creo que solamente se debe de utilizar la tercera hasta que nos haya quedado claro el que, 1, tiene que estar definida la función en el punto. 2, la función, el límite de la función debe de existir y finalmente la tercera condición. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de la definición de continuidad en un punto A? ¿No? No, no, no. 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 Muy bien. Vamos a analizar el ejemplo ilustrativo que viene justamente en esta literatura. Por favor, Rafael, ¿me ayuda a leer el ejemplo ilustrativo 1? Sí, sí. La gráfica de la función c definida por 1 se muestra en la figura 1 como la gráfica se rompe en un punto donde x es igual a 10. Se investigarán las condiciones de la definición anterior en ese número. Y es igual a, bueno, es c por 10 igual a 10 en 2i. El límite es igual a 10. Límite de x cuando tiende a 10, c de x no existe. Así la condición del inciso 1 se satisface, pero la condición del inciso 2 no se cumple en 10. Por tanto, se concluye que c es discontinua en 10. El siguiente ejemplo ilustrativo presenta otra situación en la cual la fórmula para calcular el costo de más de 10 libras Ajá. de un producto es diferente de la fórmula para el cálculo del costo de 10 libras o menos. Sin embargo, para esta situación, la función costo es continua en 10. Ok, muchas gracias, Rafael. Ok, por favor, César, Alberto, ¿me ayuda con leyendo el ejemplo ilustrativo 2? Sí, dice, un mayorista distribuye un producto que se vende por libra o fracción de libra. Cobra 2 pesos por libra. Si se ordena 10 o menos libras, si se ordenan más de 10 libras, el mayorista cobra 20 pesos y un peso 40 por cada libra que excede de las 10. Por lo tanto, si se compra X libras por un costo total de C de X dólares, entonces C de X dólares es igual a 2X si X está entre 0 y 10 y
c de x es igual a 20 más 1.4 de x menos 10. Si x es mayor que 10, esto es una función definida a trozos, 2x para x entre 0 y 10, y 1.4x más 6 si x es mayor a 10. La gráfica C se muestra en la figura 4. Para esta función, c de 10 es igual a 20 en la ordenada origen, igual en el eje de las y. Y luego el límite de c cuando x tiende a 10 por la izquierda es igual al límite de 2x cuando x tiende a 10 por la izquierda, que es igual a 20. Y luego el límite de c de x cuando x tiende a 10 por la derecha es igual al límite de 1.4 de x más 6 cuando x tiende a 10 por la derecha. Esto es igual a 20. Por lo tanto, el límite de c de x existe y es igual a c de 10. En consecuencia, c es continua en 10. Ok. ¿También de esta parte? No, gracias. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chicos? Todos los que estamos en esta sala. Se satisface la primera condición. ¿Cuánto vale c de 10? En este caso, la única parte de nuestra función que sí toca al 10, ¿quién es? Justamente esta parte de la función que está definida a trozos. Sustituyen aquí y 2 por 10, ¿cuánto vale? Lo que dice el autor, 20. Calcula el límite acercándose por la derecha y acercándose por la izquierda. Por la izquierda tiene este comportamiento nuestro límite, que es justamente esto, que obtiene 20. Se acerca por la derecha, que es este comportamiento de 1.4x más 6, y al acercarse también obtiene 20. Se satisface paso 1, la función está definida en 10. Paso 2, el límite existe y vale 20. Paso 3, el límite de la función es igual a la función definida en el punto, por lo tanto, la función es continua en el punto C igual a, bueno, en x igual a 10. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda de esto que estamos viendo, chicos? ¿No? No. Perfecto. Entonces les vi muy bien en el examen. Ejemplo ilustrativo 3. Muy bien. Por favor, Arixel, ¿me ayuda leyendo el ejemplo ilustrativo 3? Sí. Sea la función f por f de x es igual a 2x más 3 si x es diferente de 1 y 2 si x es igual a 1. La gráfica de esta función, la cual muestra la figura 3, se rompe en el punto donde x es igual a 1, por lo que se investigarán en ese punto las condiciones de la definición 1.8.1. Y f de 1 es igual a 2. El límite cuando f de x tiende a x a 1 es igual a 5. ¿Cómo había dicho, maestra? Sí, nuevamente. F de 1 es igual a 2. Inciso 2. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 5. Nuevamente. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 5. El límite cuando f de x tiende a 1 es diferente a f de 1. Las condiciones y 2 se satisfacen, pero la condición y3 no se cumple. Por tanto, la función f es discontinua de 1. Observe que si en el ejemplo ilustrativo 3 se definirá f de 1 como 5, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 1 y f de 1 serían iguales y f sería continua en 1. Por esta razón, la discontinuidad del ejemplo ilustrativo 3 se denomina discontinuidad removible. En general, suponga que f es una función discontinua en el número a, para la cual el límite de f de x cuando x tiende a existe. Entonces, f de a no existe, o bien, f de a es diferente al límite de f de x cuando x tiende
A. Ok, muchas gracias, Arixie. Observen, lo primero que tengo que ver es cuánto vale mi función evaluada en 2. En este caso, observemos que aquí de la definición propia de la función definida por partes, me dice que en x igual a 1, f vale ¿cuánto? 2. Y esa es su definición. Entonces, el punto número 1 lo satisface. Segunda condición de la definición, me piden el límite de f de x cuando x tiende ¿a dónde? A 1. Recordemos, esto significaría que yo me acerco a la función por la izquierda y por la derecha, ¿cierto o no? Pero observen, cuando ustedes se acercan por la izquierda o por la derecha, recuerden que el límite es una aproximación, no tocamos al punto. Entonces observamos que tiene el mismo comportamiento. ¿Quién es su comportamiento? Esto que estoy encerrando en rosa, 2x más 3. Es decir, tomo el límite ¿de quién? De 2x más 3 cuando x tiende ¿a quién? A 1. Al realizar esto, yo observo que esto es igual a 2 veces x tiende a 1 por la regla de la linealidad más 3. Y multiplico 2 por 1 más 3, me da 5. Y ya obtuve el límite. Observemos que en este ejemplo, la función está definida. El límite existe. Pero ¿qué pasa con la tercera condición de la definición? Esta tercera condición me dice que el límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. ¿Pero cuánto vale el límite? 5. 5. ¿Cuánto vale la función definida en el punto? 2. 2. 5 es diferente de 2 en este planeta. Entonces, como estos son diferentes, dado que el límite es diferente de la función evaluada en 2, entonces, ¿qué sucede? No se satisface el punto número 3 de la definición de continuidad. Por lo tanto, nosotros concluimos que esta función no es continua ¿en dónde? En 1. En 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo siguiente. Dado que la función no es continua en x igual a 1, entonces yo digo, ok, concluyo, por lo tanto, f de x igual a la función definida por partes 2x más 3 para x diferente de 1 y 2 para x igual a 1 es discontinuo ¿en dónde? Dicen ustedes, en el punto x igual a 1. Pero ahí en la literatura nos hablaba de que se podía hablar de una discontinuidad de tipo removible. ¿Por qué? Porque resulta ser que su límite sí existe. ¿Cuánto vale el límite de esa función cuando x tiende a 1? Recordemos. 5, ¿no? 5. Muy bien. El límite de la función f de x, que en realidad se comportaba como 2x más 3 cuando x tendía a 1, tal cual ustedes lo dicen es 5. Entonces, dado que el límite sí existe, pero su definición no concuerda, yo puedo redefinir la función de tal manera que la función en el punto x igual a 1 me dé igual al límite. Entonces yo voy a redefinir mi función g de x como ¿quién? La voy a llamar en este caso g de x. G de x, ¿a qué va a ser igual? A 2x más 3 para cuando x es diferente de 1, pero ¿cuánto va a valer cuando x es igual a 1? A mí me gustaría que fuera igual a ¿cuánto? A 5. Entonces aquí yo pongo y que valga 5 cuando x es igual a 1. Por lo tanto, ya cumplió lo que yo les decía. Esta función tiene límite si está definida, pero en la definición, en el punto x igual a 1, no me da a lo que yo quiero que tienda. ¿A dónde quiero que tienda? A 5. La redefino, la llamo g de x, vale lo mismo en la primera parte,
2x más 3 cuando x es diferente de 1, pero en la segunda parte va a ser igual a ¿quién? Al límite que yo quiero que tome, que en este caso es 5, cuando x es igual a 1. Y nuevamente, en este punto, en x igual a 1, tenemos una discontinuidad de tipo que f de x es discontinua removible. Pero aunque sea una discontinuidad de forma removible, eso significa que la podemos redefinir como lo acabamos de ver aquí. ¿Ok, chicos? Sí. Muy bien. Sí, está. Muy bien. Profesora, ¿está grabando? Sí, acabo de ponerlo. Ah, ya. Me acabo de dar cuenta. Muy bien. Si esto es cierto, entonces, para la función f de x, en x exactamente igual a 1, voy a suponer que este es 1, ¿cuánto vale mi función? 2. Entonces aquí el punto está llenito. Permítame. Este punto está rellenito, así. Este es 1, este es 2. Ahora, para x diferente de 1 se comporta como la recta 2x más 3. Muy bien, entonces observemos. Recuerden que para graficar esa recta debemos de tener mínimo 2 puntos. Voy a suponer que x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 en la recta 2x más 3, ¿cuánto vale mi función y? 3. ¿Por qué? 2 por 0, 0 más 3, 3. Entonces voy a obtener aquí el punto. X vale 0, y vale 3. 0,3, que es este que estoy ubicando. Está un poquito grande porque no tengo buen tino. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto 0,3. Pero si yo supongo que y es igual a 0, entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener que si despejo a x, voy a obtener que 0 es igual a 2x más 3. Si yo despejo de aquí x es igual a ¿quién? Tal cual lo estoy poniendo en la pizarra. A menos 3 medios. Pero 3 medios, ¿cuánto vale, chicos? Menos 1.5, ¿no? Menos 1.5. Entonces yo voy a tener al punto menos 1.5 menos 3 medios, coma 0, es decir, este punto. Y en x igual a 1 sería 2 por 1, 2 más 3, 5. Es decir, con ojos de amor debería de estar más por arriba. Ok, no me quedo. Esa sería mi recta. Si se dan cuenta, pasa por arriba. Voy a ponerle aquí un hoyito. Yo ya sé que el 5 está más hacia arriba, pero es para que no se pierda de vista. Como si hiciera un zoom, de hecho le voy a poner así un cuadrito. Hice un zoom y exactamente en el punto donde tenemos a 1, 5, en esta parte que tiene que aparecer un hueco, ¿verdad? Este es el punto 1 en X y 5 en Y. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok. Sí. Entonces observamos que tiene esa discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo la redefino, chicos, es como si este puntito que tengo aquí, que ahora voy a poner en verde, yo lo moviera. ¿Y dónde lo voy a mover? Como ya no alcanzo a ver esa parte de mi gráfica, lo voy a mover aquí. Entonces ahora llena mi gráfica. Y entonces la gráfica que voy a ver ahí ya no es la de f de x, sino ¿cuál gráfica? La de g. X. Sí, ok. Eso es lo que hacen, por eso se le llama discontinuidad de forma removible. ¿Sí estamos de acuerdo, Moisés? José Moisés. Sí, estoy aquí. ¿Sí está de acuerdo en lo que acabo de explicar? Ok, gracias. ¿Alguna duda de esto que acabamos de ver, chicos?
Eh, Si quieres vas primero. vas tú. ¿Cómo? Bueno, el punto aquí de que está en X1 y Y2, ¿de dónde salió? X1 y Y2. Ah, de la definición de f de x. Me regreso a las diapositivas. Recordemos que f de x, ¿cuánto vale? 2x más 3. Pero cuando x vale, eso es para x diferente de 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. X es diferente de 1. Pero ¿qué pasa si tenemos x igual a 1? ¿Cuánto vale tu función en x igual a 1? 2. Entonces 2. tienes que ubicar tu coordenada x igual a 1, y igual a 2, que es justamente lo que se va aquí en la gráfica, que es este punto verdecito. X vale 1, y vale 2. Pero en la gráfica, como ya no se alcanza a ver en mi gráfica, yo supuse que hice un zoom, así como luego lo hacen en las pantallas. Entonces ya cuando reescribe el 5, por eso es, sí, bueno, X1 y Y5, ¿no? Sí. Bueno, Lo que ya. ustedes hicieron fue como removerlo. Este puntito que estaba ahí originalmente, ¿a dónde lo pasamos? Aquí donde está el hueco. Y por eso se le llama discontinuidad removible. Ya, gracias. Ok, chicos. La gráfica de f mostrada en la figura 5, es esa que está al ladito, se rompe en el punto donde x es igual a 2, por lo que se investigarán las condiciones de la definición 1.8.1. Esto es, f de 2, si f está en 2, no está definida. Como no se satisface la condición 1, f es discontinua en 2. La discontinuidad es esencial porque el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. La discontinuidad del ejemplo ilustrativo 4 recibe el nombre de discontinuidad infinita. Ok, muchas gracias. Observen en esta función del ejemplo 4. Nos dice que f de x está definida como 1 sobre x menos 2. Pero de acuerdo a lo que nosotros vimos previamente, chicos, por ser una función del tipo racional, x menos 2 tiene que ser diferente de 0. Específicamente, x tiene que ser diferente de 2. En x igual a 2 nosotros tenemos una asíntota ¿de qué tipo, chicos? Recuérdenme. ¿Vertical? Vertical, tal cual aparece aquí en la figura número 5. Entonces, en este punto, nuestra función no va a estar definida. Y de acuerdo a la función, a la definición de continuidad, el primer punto que debe de satisfacer, si ustedes quieren ver si hay continuidad en 2, es que la función esté definida en 2. Y no está definida. Por lo tanto, desde el principio de la definición de continuidad, rompe el primer punto, no cumple con la definición, no está definida, y al no estar definida, inmediatamente ustedes ¿qué dicen? Es discontinua. ¿Pero qué tipo de discontinuidad vamos a tener? Aquí las llaman de tipo esencial, pero lo que está en negritas es que es una discontinuidad de tipo infinita. ¿Por qué infinita? Porque al tener una asíntota, observen, nosotros ya habíamos visto de manera intuitiva esto previamente. Cuando ustedes van a calcular el límite por la derecha de la función f de x, definida como 1 sobre x menos 2, observan que por la derecha el límite hacia dónde va a tender. Hacia la derecha de 2 va a tender a más infinito. Pero ¿qué pasa si calculan el límite de f de x por la izquierda? ¿Hacia dónde va a tender? Menos infinito. Hacia menos infinito. Y dado que tanto en ambos casos tiende infinito, pero uno positivo y en otro negativo, entonces esta discontinuidad es de tipo Infinito. infinita. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí de todo esto que nosotros revisamos? No. 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 No, maestra.